Y hablando de las elecciones que se nos vienen, ustedes saben que el próximo domingo hay elecciones legislativas. En la ciudad de Buenos Aires, Gustavo Marangoni, a quien muchos lo hemos conocido y lo conocemos por ser consultor, analista político, politólogo, se metió en la política, decidió estas elecciones jugar. En este caso como candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, vamos a charlar con él cómo está viendo la realidad y por qué ha decidido dar ese salto. Y que, bueno, obviamente nos cuente sus propuestas. Gustavo, siempre un placer saludarte. Maximiliano Lecky y todo el equipo del Arranque te saludan aquí desde Sónica. Un placer, buen día. Hola, buenos días para vos, para todos allí y muchas gracias por la comunicación. Bueno, te vas a meter en la política seguramente, podás estar en la Cámara de Diputados, ¿por qué no? Bueno, la intención es tratar de sumar a un espacio que en realidad surge a nivel nacional, Provincias Unidas, ¿no? Ciudadanos Unidos es una traducción porteña de Provincias Unidas. Me parece que es interesante que un conjunto de gobernadores, primero, es decir, gente que tiene experiencia de gestión probada, pueda plantear una alternativa donde, bueno, ya ha manifestado en los hechos que se puede buscar el equilibrio presupuestario, pero también con obra pública, también con fondos para la educación, también con una convivencia política más armónica, más deseable a mi criterio, no solo a nivel de las provincias, sino que también hay que buscarlo a nivel de la nación, pero sobre todo ya pensando en el post-26 de octubre, en algún tipo de política que va a tener el desafío de combinar, si se quiere, un régimen presidencialista con un sistema casi parlamentario, ¿no? Claro. Porque independientemente del resultado del domingo, ningún bloque importante va a tener más de 100 diputados, más o menos, metro más, metro menos. Y eso está lejos de los 129. Exacto. Tampoco ninguno va a tener los 37 senadores. Y yo creo que ahí hay que justamente hacer un trabajo de puente, de negociación. Quizás el punto más flojo de la Argentina, no solo ahora, sino en los últimos años, son políticas poco sustentables. En algunos casos eran poco sustentables porque se comían los stocks, porque emitían sin respaldo desde el punto de vista económico. En otros no son sustentables porque están permanentemente buscando auxilios de dólares para mantener lo que yo considero que es un tipo de cambio no real, no realista. Pero desde el punto de vista político, a la vez se sostienen bajo la euforia de triunfos que por supuesto cuando uno gana se pone contento y dice que bueno, esto va a durar mucho, pero las cosas duran mucho poco de acuerdo a la sustentabilidad, de acuerdo al vigor de los pilares que la sostienen. Y la verdad que si la Argentina hace 15 años que no crece, con distintos gobiernos, con distintas estrategias, es porque esos pilares siempre se manifestaron débiles, ¿no? Uh-huh. Interesante esto que estás diciendo. Sí. ¿Y qué rol cumplen digamos, el peso específico que tienen algunos gobernadores? Por ejemplo, el fin de semana estuve en Rosario, estuve en Santa Fe, y se habla de un número muy importante que puede llegar a sacar el gobernador Puyaro, y y así pasa en otras provincias. ¿Cómo ha ido creciendo, digamos, este espacio en tan corto periodo de tiempo? Mira, es Santa Fe, es Córdoba. Pensemos que estamos hablando de provincias, bueno, obviamente también Corrientes, Santa Cruz, Chubut, pero también están aquellas provincias que no forman parte de Provincias Unidas, pero que tienen sus realidades territoriales y que también van a tener sus diputados y senadores en posiciones de, primero lo lógico, defender sus propios territorios. Eso tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Que los senadores y los diputados, la política siempre tiene un primer espacio que es local y que vos tenés que cuidar, custodiar, defender. Pero bueno, a la vez cada una de esas provincias vive en la República Argentina, es parte de la República Argentina, forma un todo. Y yo creo que es ese todo lo que hay que vigorizar. La verdad que la situación de la Argentina es vulnerable desde hace mucho tiempo, es cierto, pero creo que en los últimos esa vulnerabilidad se ha visto extendida y agravada a tal nivel que necesitamos de rescates y de intervenciones, términos que no
no se me ocurren a mí ahora en el contexto de esta conversación. Los rescates han sido primero el Fondo Monetario, ahora el del Tesoro, pero además con la intervención directa de este Tesoro norteamericano en el mercado de cambios argentino, y todo eso no puede ser otra cosa que algo transitorio, porque vos no podés vivir de manera permanente siendo rescatado y siendo intervenido. No solo por nuestra autoestima en sentido nacional, sino por el hecho de que las cosas no funcionan de ese modo, porque además los demás te pueden dar una alternativa provisoria hasta que vos tengas la forma de andar por vos mismo. Exacto. Entonces, la solución de la Argentina, voy a decir una verdad de perogrullo, tiene que surgir desde la propia Argentina y tiene que surgir desde gobiernos particularmente y sistemas políticos que estén privilegiando, al menos algunas políticas que expresen un mínimo común de coincidencia. Josefina. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Josefina Tajes. Bueno, a la hermosa presentación que hizo mi compañero, aludiendo a todo lo que es Gustavo Marangoni, como analista político, como politólogo, ahora como candidato, olvidó decir que sos un gran cantante. No. Así que algún día nos vas a cantar algo. Esto olvidó decirlo. En la ducha, como esa película de Woody Allen del que cantaba en la ducha, solo cantaba bien en la ducha. Entonces, Por amor a Roma era la película. Exactamente. Bueno, hoy, Gustavo, yo quería hacerte esta pregunta. ¿Qué pensás vos, que más allá de que obviamente el primer año de gobierno no es lo mismo que el segundo año, pero qué pensás vos que hizo tan dificultosa la gestión del gobierno en el Congreso en este segundo año? Sí hubo mucha confrontación. Yo me gustaría que vos me digas qué pensás respecto de esto, porque yo creo que faltó algo, pero a ver, tu mirada. Mira, creo que el gobierno evaluó exageradamente, primero su buena imagen a principios de año, estamos hablando, ¿no? Sí. En las encuestas, y después su victoria en la ciudad de Buenos Aires. En política, a veces una derrota te ayuda a avanzar y una victoria te ayuda a retroceder. Creo que este es el caso de la Libertad Avanza. No es el único, hubo otros en la historia, pero ahora estamos en esta administración. Creo que en algún momento, en primer lugar, empezó a alejarse de aquellos que lo habían ayudado. Que le habían votado. A llegar al gobierno. La vicepresidente. Claro. El grupo de 6 diputados que terminó armando un bloque propio, incluyendo a quien había sido el presidente del bloque de diputados de la Libertad Avanza. El bloque de coherencia. La ruptura en la propia legislatura de la ciudad también. Además, y también la salida de funcionarios a una velocidad asombrosa, pero muchas veces de mala manera. Y después, lo que ya se ha marcado mucho en las últimas semanas, en los últimos meses, un gobierno que construyó una soledad política de una manera bastante incomprensible, porque aquellos que tenían como aliados los trataron como adversarios que debían capitular jurando de su nombre, siendo parte de la Libertad Avanza o nada, pintándose de violetas, como se dice en la jerga. Y bueno, muchos no lo aceptaron intendentes en la provincia de Buenos Aires que fueron por separado en las elecciones del 7 de septiembre, no lo aceptaron gobernadores que en el primer año se habían manifestado más permeables a que el gobierno obtenga algunas herramientas básicas para la gobernabilidad. Y creo que desde esa posición el gobierno se fue encerrando en planteos de naturaleza ideológica y también alejándose de una comunidad de profesionales económicos a los que eligió una serie de adjetivos que ni siquiera quiero reproducir, que le marcaban que el atraso cambiario era pan para hoy, hambre para mañana. Bueno, que la idea de comprar dólares a 1.000 o no comprar era una idea muy peligrosa porque no le permitía al gobierno juntar las divisas para hacerle frente a los pagos de la deuda, y que si eso no sucedía iban a crecer las expectativas respecto a un default o a una reestructuración de la deuda, cosa que efectivamente pasó porque aumentó de manera notable el riesgo país, que es el indicador que justamente expresa ese miedo y ese temor, y eso arrastró a la mano de los sucesivos salvatajes y esta situación que la verdad que no es buena. No quiero apelar al orgullo nacionalista y decir que bárbaro, Estados Unidos. No.
señalo que los países tienen que encontrar las respuestas dentro de su frontera, dentro de su capital humano, dentro de sus propios recursos, y el gobierno me parece que en eso ha actuado de una manera bastante endogámica, que ante cada observación lo primero que surgía era una descalificación, y yo creo que esa endogamia en cualquier circunstancia siempre es negativa, es mala consejera. La idea de todo marcha de acuerdo al plan. Che, pero mirá que las cosas no parecen marchar de acuerdo al plan. No, eso vos lo decís porque sos de la contra, porque sos mandril, porque sos una rata, porque sos parte de una casta. Y vos decís, ¿por qué no dejamos los adjetivos de lado y discutimos lo sustantivo? Porque en lo sustantivo, a ver, yo estoy convencido que la Argentina necesita equilibrio presupuestario, pero muy convencido, pero por motivos a lo mejor diferentes a los del gobierno. Yo creo que la Argentina necesita por muchos años equilibrio presupuestario sencillamente porque, dado nuestro prontuario económico, no se matan por prestarnos. Claro. Entonces tenemos que tener disciplina fiscal. Ahora, vos podés llegar a la disciplina fiscal de una manera o de otra. No hay una sola manera de alcanzar el equilibrio presupuestario. Y cuando el gobierno hizo bandera del Garrahan, de achicar los gastos del Garrahan, o de la inversión del Garrahan, o de la universidad, o de la discapacidad, me parece que se metió solito en un lugar que la sociedad no estaba dispuesto a convalidar. Nadie discutió a principios del 2024, cuando el gobierno no renovó contratos que se presumían con bastante certeza que eran ñoquis, o cuando cerró dependencia del Estado que era muy difícil de explicar. Nadie discutía que el gobierno de Alberto Fernández había tomado que el Estado presente era una buena excusa para meter gente en la plantilla de personal y casi duplicar en la plantilla de ferrocarriles argentinos hasta al extremo de la locura, y lo mismo con distintas empresas del Estado, etc. Sí, hubo organismos que se cerraron y que realmente no se discutió. Y que eran necesarios. O los famosos fideicomisos, que eran estructuras opacas para contratar gente y para canalizar por debajo de la línea, como se dice en términos presupuestarios, fondos y alejarlos del control. Bárbaro. Con todo eso, ningún problema. Ahora, con el tema que mencionábamos recién de la salud, de la educación, de los fondos destinados a discapacidad, o también con y Gustavo, y para los gobernadores la obra pública tan necesaria, bueno, también. A eso iba. La obra pública, yo pregunto, si la pretensión es ser un gran país dentro de 10, 15, 20, 30 años, como dice el presidente, etcétera, ¿cómo podrás lograrlo sin obra pública? Es decir, con el deterioro de tus arterias, de tus rutas, de tus puertos, de tus aeropuertos, de todo lo que necesita un país para conectarse, para producir, para exportar. ¿Cómo podrías lograrlo si los profesores universitarios del sector público ganan 30% menos de lo que ganaban 2 años atrás? Claro. Es muy difícil así. Entonces, esta idea de que si uno plantea estas discusiones, que es lógico que en democracia haya puntos de vista diferentes, sí, y debates, confrontación, y conflictos, de conflicto y de debate. Claro. De conflicto y de debate. Ahora, cuando partís de la idea y lo denominás así, que el adversario deja de ser un adversario y lo denominás como enemigo. Claro, el gran triunfo de la democracia occidental fue persuadir de que el otro es un competidor, el adversario es un competidor, no es un enemigo. Porque la democracia, y esto me parece un elemento importante, es un juego político, no un juego en el sentido subalterno del juego, de jugar. Es un juego en el sentido de que vos competís, ganás, perdés. Es un buen mecanismo de selección de dirigentes y representantes que admite justamente la idea de que ganás, de que perdés, de que en realidad no estás hablando en términos de verdades y de mentiras, sino de intereses, de intereses y de necesidades que, por supuesto, de acuerdo al lugar en el que vos estés en una sociedad, varían, cambia. Claro. Eso no te hace ni enemigo, ni menos afecto a la patria, ni a la libertad, ni a nada. Entonces, creo que hay que recuperar la sensatez. Claro. Y en esto que vos decís, todo, ¿no? En esto que vos decís de conflicto y de debate, yo le sumo negociación, claro, porque creo que la negociación estuvo... Y ahí lo que dice él es sumarle esto, de salir de los extremos. Claro. De salir de los extremos, beligerantes, ¿no? Ya, tomo el término de negociación, ¿no?
todos nos levantamos y de que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir vivimos negociando. Claro. Con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, con los vecinos, en el laburo, en todos los lugares. Vivís negociando. A veces negociás y te sale mejor, a veces negociás y te sale peor. A veces es cierto, a lo mejor discutís y decidís no negociar, pero esa es la excepción. Ahora, volvamos al sistema político argentino. Cualquiera sea el resultado del próximo domingo, nadie va a tener la posibilidad de imponer lo que quiere. Porque en realidad, nadie nunca en la vida puede todo el tiempo imponer lo que quiere. Nadie. No hay, mirá, ni siquiera los sistemas totalitarios. Porque los sistemas totalitarios la gente o se termina borrando, se termina rebelando, entonces, y mucho menos en los sistemas democráticos. Entonces, vos no podés estar todo el tiempo diciendo esto es así porque lo digo yo. Porque, mirá, si vos estás todo el tiempo diciendo esto es así porque lo digo yo, desde el punto de vista interno se te van los buenos. Los ministros buenos se te van. Porque si vos vas con un planteo, vas con números, vas con evidencia de que las cosas no funcionan por este camino y te responden apelando a tu falta de lealtad, de compromiso, etcétera. Y vos decís, ¿pero qué tiene que ver? Y quedan los obsecuentes. Exactamente. Un de Joseph Nye decía, citando a un CEO de una empresa, yo no más de 7 veces por año. Si no lo decís nunca, si nunca decís esto es así porque lo digo yo, el liderazgo se resiente y todo se anarquiza. Y si lo decís más de 7 veces por año, lo decís 15 o 20, se te van los buenos. Entonces, el líder, el verdadero líder, tiene autoridad y cuando es un gesto de necedad. Sí. Y creo que en los últimos tiempos tuvimos más necedad que autoridad. Sí. Gustavo, un placer saludarte. Entonces la gente que te conoce, te sigue habitualmente en los diferentes medios y en tus análisis, candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, Ciudadanos Unidos. El domingo tiene la opción de elegirte y de ponerte ahí la marquita ahora. Exactamente, hay que hacer esa docencia, ¿no? Que son 2 cruces, una para diputados y una para senadores, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, en aquellos distritos que son 16 que no eligen senadores, hay solo una lista de diputados y por lo tanto una sola. ¿En qué lugar están de la boleta, empezando a contar para que la gente sepa? Tenés que ubicarte en la boleta del centro un poco más corrido a la izquierda. Mirá, ahora me duda, pero bueno, es fácil porque en la parte superior están todos los logos, en este caso la U de Ciudadanos Unidos, con un color más o menos naranjita, y bueno, ahí pueden ubicar. Un abrazo enorme, gracias por estos minutos con Sónica. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias, buen Gustavo día. Marangoni pasó por la mañana de Radio Sónica, candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos. Ya venimos.